Muy bien, 10:44 de la mañana. Vamos a la entrevista prometida. Del otro lado de la línea está el politólogo Gustavo Marangoni. Gustavo, buenos días. Dante Palma te saluda. Hola Dante, buen día. Gracias por llamar. No, por favor, gracias a vos por estar allí. Gustavo, quería hacerte como un paneo general, conocer tu punto de vista respecto de los hechos políticos de las últimas semanas. El primero es el raíz mediático de Macri. ¿Vos crees que Macri está ideando una estrategia similar a la que ideara Cristina en 2016? Es decir, intentar ganarse un núcleo duro de votantes para luego condicionar o eventualmente incluso elegir un candidato moderado en el 2023 y poder ganar la elección? Sí, yo creo bastante en esa hipótesis. Me parece que el presidente en parte comenzó su campaña 2023 o su fortalecimiento dentro del espacio opositor en el último tramo de su intento por repetir la presidencia. Sí. Es decir, el tono, el concepto y el mensaje que él ha expresado en estas últimas semanas es idéntico al del periodo agosto-octubre. Es una posición fuertemente conceptual, donde de alguna manera extiende, hoy como oposición, pero cuando era oficialismo era oposición de la oposición. Es decir, tratar de expresar fuertemente el núcleo más antiperonista, no peronista de lo que hoy es el armado de Juntos por el Cambio, estableciendo que, bueno, un problema fundamental de la Argentina es esa obstinación desde el punto de vista de Mauricio Macri, que es el peronismo, y trabajar sobre ese concepto para que, de alguna manera, en el 2023, con Macri no alcance, seguro él lo debe entender así, pero que sin él, sin Macri, no se pueda. Claro. Ahora, Gustavo, en la misma línea, si querés, porque muchos decían, creo que con razón, en su momento, que Cristina estuviera en el centro de la agenda, pienso en 2016, 2017 especialmente, favorecía a Macri. ¿Vos creés que ahora se podría dar algo similar? Es decir, ¿favorece que Macri vuelva al centro de la escena al gobierno de Alberto Fernández? En la fotografía de hoy, sí. Lo que pasa que también eso refleja las dificultades por las que transita el oficialismo. Digamos, porque, a ver, el presidente Macri, que se fue hace 10 meses, precisamente no lo hizo en un contexto ni en un fin de gobierno que uno podría calificar de exitoso, ni siquiera de pasable. Sin embargo, tiene mucha presencia, con lo cual me parece que se pueden desprender muchas lecturas. Por un lado, que hay un enclave cultural antiperonista muy fuerte en la Argentina, es un clivaje de nuestra política, pero por el otro también que la actual administración tiene dificultades para poder articular la más sensible de las relaciones políticas en la Argentina, que no es entre Cristina y Alberto, ni entre Mauricio Macri y Horacio Rodríguez Larreta, sino entre el peso y el dólar. Gobernar la Argentina, en buena medida, es gobernar esa relación, y cuando estas dificultades aparecen, evidentemente los gobiernos se estresan mucho, y también desde la oposición, aún aquellos que en otros contextos no podrían alzar fuerte su voz, lo hacen. Claro. Gustavo, te llevo ya al terreno de la futurología total. Te llevo a las elecciones del año que viene. Primero te voy a decir cómo las imaginás, y a ver si vos coincidís con este mínimo diagnóstico de base, digo, porque yo tengo la sensación, además de ser obviamente una elección de medio término, que es probable que el oficialismo pierda votos, y sin embargo quizás incluso gane escaños, porque quien expone más sus escaños justamente Juntos por el Cambio. Pero a su vez también, y esto te pido que me ayude, yo no recuerdo en la historia cercana una oposición que después de haber sido gobierno se mantenga unida, por lo menos en el Congreso. ¿Cómo ves entonces ese escenario de cara a las elecciones del año que viene? Bueno, vos mencionás un aspecto que a mí me parece central. Yo creo que hay dos grandes novedades en esta coyuntura política argentina. Uno es esta coexistencia de un frente oficialista que tiene un liderazgo político y un liderazgo de gestión conviviendo. Y esto es una novedad
que por lo menos desde 1983 a esta parte no se daba. Y por el lado de la oposición, que es la primera vez que una fuerza que pierde una elección presidencial no se atomiza en el Congreso, por lo menos hasta aquí, mantiene unidos sus bloques de diputados, sus bloques de senadores. Recordemos que en el 2016 el entonces Frente para la Victoria ya había tenido en enero, apenas 30 días de asumido Mauricio Macri, escisiones en la Cámara de Diputados y una multiplicación de distintos bloques en el Senado. Entonces, creo que esto también refleja que el antagonismo, esto que se da en llamar la grieta, etcétera, es un mecanismo que a las coaliciones les funciona, y acá vamos a la primera parte de tu pregunta, respecto de las elecciones del año que viene. Uno puede pensar que la estrategia original, tanto por el lado de la principal fuerza de oposición como por el oficialismo, es justamente pensar a mantener vivo esta dualidad. El tema es el contexto, si te lo va a permitir, porque claro, si hubiese una continuidad del deterioro de las principales variables económicas y sociales, bueno, el mal humor, el malestar con la política y con algunas cuestiones de la democracia, que no es solamente algo privativo de la Argentina, sino que es un fenómeno prepandemia inclusive, que se da en toda la región, y te diría hasta en la referencia principal del modelo de democracia liberal para nosotros, que son los Estados Unidos, que es claro y evidente que también lo está sufriendo, bueno, puede dar lugar a alteraciones o a fenómenos que desde un mensaje fuerte y antidemocrático en muchos aspectos, pueda tener una presencia más importante el año que viene, ¿no? Gustavo, mencionaste al pasar, casi que me diste el título, respecto a la relación entre el peso y el dólar, ¿no? Como la tensión central para gobernar la Argentina. ¿Te gusta la gestión económica del gobierno o qué problemas le encontrás, si es que tiene alguno? Mirá, vamos a separar acá la parte de Poder Ejecutivo liso y llano, Ministerio de Economía y Banco Central. Yo te diría, el Banco Central, la verdad que la viene corriendo desde atrás. Ahora, por supuesto, ¿no? Yo siempre hago la aclaración. Comentar, en este caso hablo de mí, desde la tribuna o de la platea es mucho más fácil que estar en el campo de juego, ¿no? Pero lo cierto es que desde hace varios meses uno viene viendo que se toman medidas, que esas medidas son superadas por la realidad, se toman otras, se va, se vuelve, etcétera. En lo que refiere al enfoque general del Ministerio de Economía, y particularmente de la figura de Guzmán, yo creo que tiene una perspectiva que es interesante. Por ejemplo, no es alguien que haya dejado de advertir la importancia que tiene el tema fiscal en nuestro país, y lo hace desde un razonamiento heterodoxo, lo que a mi criterio le suma valor e importancia. Aún antes del impacto del COVID-19 en nuestro país, es decir, en enero, en febrero de este año, el ministro trató de llevar el tema del gasto fiscal a un control. Y es más, si vos tomás todo el gasto público del 2020 en la Argentina y le sacás el gasto COVID, el gasto público bajó. Y eso también está vinculado a la intervención vía decreto en el tema de la modificación de los saberes jubilatorios, que es una fuente principal del gasto en la Argentina. ¿Qué quiero señalar con esto? Que no hay en la figura del Ministerio de Economía una sensación de decir, bueno, emitamos todo lo que sea, esto no va a traer consecuencias. A la vez también se reconoce que el estrés cambiario es una consecuencia del sector externo y de una puja distributiva. Es decir, hay una visión interesante por lo compleja, y además que lo ha llevado a tener una muy buena negociación con los acreedores externos y también la idea de que hay que llegar a algún tipo de arreglo con el fondo. Está faltando, me parece, algo más que tiene que ver con qué tipo de vínculo establece el gobierno, tanto como gobierno y como fuerza política, con los que generan dólares en la Argentina, y eso todavía no está resuelto. Gustavo, te hago la última y ya te agradezco estos minutos. ¿Qué te parece el manejo comunicacional del gobierno en relación a la pandemia? ¿Hubo giros, hubo contradicciones, hubo errores? ¿La reta desde la ciudad lo hizo mejor porque estaba en una mejor posición?
Yo creo que al inicio la comunicación oficial tenía el claro propósito de ponerlo a Alberto Fernández en el centro de la escena, y no solo para el tema pandemia, sino para todos los demás. Eso, por supuesto, tiene sus ventajas y sus desventajas. Para un presidente que de alguna manera tenía que consolidar su posición frente a las eventuales digamos, descripciones o mensajes de los sectores, no solo más duros de la oposición, sino también desde algunos espacios del periodismo de guerra, digamos, que decía, bueno, va a estar eclipsado por la figura de Cristina, etcétera. Uno podía entender esa estrategia. También tiene un tema que generalmente los presidentes tienen ministros y otros funcionarios para llevarse en algunos momentos la marca, porque si no se la termina comiendo toda él cuando aparecen las dificultades. Y parte de eso pasó tanto con el tema sanitario como con otras cuestiones en el plano económico desde Vicentín en adelante. Sí, y la sensación es que como que no hay fusibles también, ¿no? Que todos los pelotazos se los lleva él. Exactamente, entonces después empieza la idea de decir, bueno, que jueguen otros ministros, que otros aparezcan en la cancha, pero en general cuando los ministros o los funcionarios no aparecen, responde a una estrategia, porque es muy difícil pensar que un presidente le indique a sus colaboradores que tienen que salir a los medios y esto le digan, no, mira, mañana no, porque estoy ocupado, justo tengo una... No, si no lo hacen es porque evidentemente al principio se delimitó así. Entonces creo que todo lo que tiene que ver con la comunicación gubernamental es susceptible de ser estilizado, de ser mejorado. Ahora, como razonamiento final, porque creo que vale para la comunicación, la economía y la política, todos los gobiernos tardan en encontrar su velocidad de crucero. Todos los gobiernos tardan en encontrar su programa económico. Le ha pasado desde 1983 hasta acá a todos, y el plazo que tardan es 1 año y medio o 2. ¿Cuál es la dificultad que tiene Alberto Fernández? Que el contexto, la crisis heredada y la situación sanitaria a nivel global y obviamente nacional le aceleran los tiempos, y entonces tiene que hacer en la mitad de los plazos establecidos, digamos, o aceptados para otras administraciones, los cambios y alcanzar los estándares que a otros, bueno, se les otorgaba más tiempo para poder lograrlo, ¿no? Sí, entiendo. Gustavo, te agradezco mucho esta conversación. No, por favor, buen fin de semana. Un abrazo grande, estábamos charlando con Gustavo Marangoni. Muy interesante, en serio, escucharlo a Gustavo. Ahora que estamos casi llegando a las 11, yo les propongo entonces que escuchemos una nueva canción de Carla Bruni, hacemos tanda y ya llega el editorial del día de hoy.